Nos encontramos en este capítulo de En Primera Persona con la magistrada de la JEP, la doctora Julieta Lemaitre Ripoll. Ella hace parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Es abogada de la Universidad de los Andes, hizo una maestría en estudios interdisciplinarios con la Universidad de Nueva York y es doctora en ciencias jurídicas de la Escuela de Leyes de Harvard. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Bueno, esta pregunta es obvia, magistrada, pero se la tengo que hacer para la audiencia a la cual estamos produciendo este contenido. ¿Qué hace un magistrado o qué hace una magistrada en esa jurisdicción especial para la paz? Sí, como su nombre lo indica, es una jurisdicción. O sea, no es un solo tribunal, sino que está el Tribunal de la Paz y hay 3 salas y está la Unidad de Investigación y Acusación. Entonces hay magistrados en cada una de las salas y en el tribunal y tenemos realmente responsabilidades distintas. En la sala que estoy yo, que es la sala de reconocimiento, nuestra labor es lo más cercano que se conocía en el país, es un juez de instrucción. Es decir, nosotros investigamos el crimen, los crímenes y hacemos la imputación. Pero en realidad se parece más a los jueces de instrucción que había en España, que luego le pasan el caso armado al fiscal, que es el que lleva el juicio. Entonces nosotros armamos el caso y hacemos la imputación. Los imputados, los comparecientes, tienen que decidir si aceptan o no la imputación. Si la aceptan, van de una vez al Tribunal de Paz, directo a que le pongan una sentencia. Si no la aceptan, entonces sí se lo pasamos al equivalente de la Fiscalía, que es esta UIA, Unidad de Investigación y Acusación, que procede a hacer un juicio la manera más tradicional, un juicio adversarial, tienen que hacer un periodo de investigación, toman lo que nosotros teníamos armado, pero lo reenfocan hacia un juicio. Es decir, que el imputado, después de que es declarado de esta manera, puede decir sí o no. Los colombianos lo que vamos a ver es personas que van a ser condenadas, pero no es una condena como la que conocemos en la justicia ordinaria. Esa sanción propia es completamente innovadora en la justicia, ahora yo quisiera decir en la justicia estatal, porque las justicias indígenas sí han tenido sanciones similares a estas que buscan en el lenguaje de ellos reequilibrar la armonía, ponen a la gente a hacer trabajos, pero incluso comunidades rurales que han vivido alejadas del Estado han tenido sanciones parecidas de trabajos comunitarios, pero el Estado como tal no. Esta es la primera vez en la cual se va a poner una sanción propia que no tiene un componente carcelario, si bien sí hay cierta restricción de la libertad, y que busca es resarcir el daño causado. Lo que se busca y lo que está trabajando el Tribunal de Paz es que estas sanciones tengan una dimensión restaurativa, pero colectiva. Uno ve, escucha, lee críticas incluso hacia la JEP sobre la demora en que existan fallos. Entonces ahí se abre esa puerta a la gente de pronto sin juicio, sin conocer, a hablar de impunidad. Sí, la justicia por este tipo de crímenes, en realidad la experiencia en el país es que es demorada y yo entiendo la frustración y a veces la comparto. Cuando no era operadora de justicia, la sentía de manera más intensa, pero ahora uno se da cuenta de lo complejo que es documentar lo que pasó en el conflicto armado, la cantidad de hechos, la cantidad de víctimas, lo complejo que son las dinámicas regionales, que incluso las personas que hicieron el acuerdo de paz tenían de alguna manera la idea que lo que tocaba hacer era pasarle todo lo que tenía la fiscalía a los comparecientes y que decidieran si reconocían o no. De hecho, puro al inicio llevamos como 1 año y medio de funcionamiento y me encontré con el presidente Santos y me dijo que por qué no habíamos terminado en un evento académico. O sea, la idea de ellos es que esto iba a ser muy fácil. Lo que no dimensionaron es las dificultades que tuvo la fiscalía y la policía, que es parte importante de cómo la fiscalía documenta los crímenes para documentar lo que sucedió. Piensa uno, tiende uno a pensar como con frustración, que es que no hicieron bien su trabajo,
pero en realidad un cuerpo civil como es la Fiscalía, como es la Policía Técnica de la Fiscalía, en ninguna parte del mundo está pensada para documentar lo que pasa en un conflicto armado. De hecho, uno sabe, o sea, sabe que hay sitios donde el CTI no puede ir. Yo tengo víctimas en los casos que eran agentes de la fiscalía que fueron a investigar un crimen y resultaron ellos de víctima. O sea, realmente, por ponerlo coloquialmente, es muy peligroso investigar crímenes mientras está sucediendo el conflicto armado. Entonces, en realidad, la fiscalía no tenía ese acervo que ellos imaginaban, ¿sí? De alguna manera, nosotros hemos tomado lo que tenía la fiscalía y lo hemos tenido que complementar con lo que recuerdan las víctimas, qué sucedió, y con las versiones de los comparecientes. Ha sido un trabajo muy cuidadoso y no va a ser un reporte exhaustivo de lo que sucedió, pero sí va a ser un reporte representativo. Nosotros trabajamos con patrones. Entonces, por ejemplo, en el caso de secuestro se han acreditado más de 4.000 víctimas por creo que vamos por 1.300, 1.400 hechos victimizantes, porque a veces un mismo hecho tiene varias víctimas. Sí. Esto es una porción representativa de lo que creemos que pasó. O sea, cuando contamos todas las listas que nos mandaron la Fiscalía y diferentes organismos gubernamentales y sociedad civil de las personas secuestradas por las FARC, simplemente agregamos todas esas listas y quitamos los que estaban repetidos y solo eso nos daba 21.000 personas. Nosotros no tenemos la capacidad de mirar una a una a ver cómo fue ese secuestro. Lo que hacemos son patrones. Entonces decimos, bueno, en esta región, pongamos a principios de mes, miramos el Caribe, donde hubo muchos secuestros financieros en lo que en la época se llamaban pescas milagrosas. Sí. Entonces decimos, esto es un patrón, había secuestros financieros, una gran proporción de esta fue en modalidad de parar la gente retén que venía por la carretera, le pedían entre 1 y 5 millones de pesos y damos unos ejemplos. Así es como vamos documentando y con todo y eso se demora. Es demorado hacerlo. Magistrada, digamos que ante esa dimensión y en el tiempo que usted lleva liderando esta investigación, ¿con qué se ha tenido que encontrar? ¿Qué es lo que usted dice que le espanta el sueño cuando se va a dormir? Bueno, después de tanto tiempo aquí, diré que lo que más me conmueve ya no es la crueldad, sino la generosidad. Entonces no es que me espante el sueño, pero sí digamos que me hace llorar, es ver la generosidad de las víctimas, la capacidad de perdón que tienen, a pesar de que el proceso realmente no exige que nadie perdone. Pero el verlo me sorprende y me conmueve muchísimo. Entonces me ha pasado es como al revés, que eso es lo que más me conmueve. Me conmueve y me ha sorprendido mucho eso, que las víctimas sean capaces de ver la humanidad de las personas que cometieron hechos atroces. No todas, y no es obligatorio. Lo que estoy diciendo es que es lo que más me ha sorprendido y conmovido. ¿Y cómo, desde la posición de las víctimas, cómo perdonar o cómo, de alguna manera, no tanto olvidar, pero sí dejar a un lado tanta crueldad, tanta, digamos que ignominia hacia su par, su ser humano, restringiéndolo y arrebatándolo de su familia, de su entorno? Ahí ese trabajo de ustedes para poner a conversar a víctimas con victimarios, ¿cómo es? Mire, eso es una cuestión que realmente la preparación demora, pues todo el proceso ha demorado años y es un proceso de escucha, que diré que el verbo principal es escuchar. Entonces nosotros recibimos todos estos informes de la Fiscalía, pero también de organizaciones de víctimas y también los reportes de las víctimas que se van acreditando y nos cuentan su historia. Todo eso lo organizamos por épocas, por regiones, por periodos, miramos a ver quiénes eran los comandantes de esas zonas, para ver a quién le corresponden qué relatos, y le hacemos un traslado, le decimos esto es lo que tenemos de usted. Ellos entonces viene la primera diligencia, que es una versión voluntaria, en el cual habiendo recibido todo eso, los comparecientes, y en realidad nosotros llamamos a quienes tuvieron mando, porque el mandato nuestro es ir por los máximos responsables, que generalmente son quienes tuvieron mando,
o quienes son como individuos, así no tuvieran mandos, fueron lo que llamamos ejecutores notorios, o sea que ellos como individuos cometieron un gran número de crímenes y fueron notorios por la crueldad, por ejemplo. Pero también estamos llamando personas que sin haber estado en ninguna de estas dos categorías son las que sobrevivieron la guerra y tienen información que las víctimas nos han dicho que quieren. Entonces, como las tres categorías de personas que estamos llamando, y en esa versión hacemos las preguntas que las víctimas nos piden que hagamos y también las que nosotros necesitamos hacer para poder contrastar con lo que hemos recibido. Ahí participan las víctimas a través de sus abogados y hacen preguntas. Y ahí las víctimas están viendo por una plataforma digital. No caben todas, están sus abogados y están viendo por una plataforma digital. Y de alguna manera ese es como el primer momento del diálogo. ¿Por qué diálogo? Porque los que están en la diligencia, los comparecientes, tienen que responder a las preguntas que le hacen las víctimas. A veces eso es un intercambio muy frustrante para las personas y a veces es muy satisfactorio, de maneras que yo como abogada no estoy ni estaba preparada para dimensionar, pero hemos tenido un apoyo interdisciplinario muy importante de profesionales de la salud o de las ciencias sociales que nos ayudan a entender qué pasa en ese primer intercambio. Por ejemplo, una vez me acuerdo que fue la primera vez que a mí me sorprendió, teníamos una víctima que el señor estaba muy bravo, indignado. Pero cuando él contaba la historia, lo que él más le indignaba era que él era una persona que él había hecho mucho dinero con máquinas tragamonedas. Llevó a su zona del país las máquinas tragamonedas y con eso había hecho mucho dinero. Entonces había comprado joyas, entonces él tenía como cadenas. Cuando lo secuestraron, el comandante le robó las cadenas, se las ponía y lo imitaba, se burlaba de él imitándolo, como yo soy fulanito. Y eso él no lo había podido, eso no el secuestro, no que lo hubieran dejado en la bancarrota, eso era una cosa que a él le indignaba. Además, él lo indignaba que él sabía que en la guerrilla estaba prohibido que lo que le quitaran a los secuestrados se lo quedara al comandante, suponía que era para la organización. Entonces él de alguna manera quería como delatar a ese comandante que le había hecho eso, que él sabía que eso estaba prohibido. Entonces pues hicimos las preguntas y tal, y el comandante aceptó, dijo que él sí había hecho eso, le pidió perdón, dijo eso estaba muy mal, que él lo aceptaba frente a sus compañeros, y cuando le habló, le dijo de la manera como él era conocido respetuosamente en su pueblo. No como nosotros lo conocíamos, porque era un señor que tenía dos nombres, su segundo nombre era Omar, y en el pueblo decían era Don Omar. Pero nosotros no sabíamos que le decían así. Y entonces el comandante le dijo, no, Don Omar, y lo reconoció, que eso es muy humillante, y dijo algunas cosas que después la víctima nos dijo que eran ciertas, como que el secuestro le había hecho mucho daño no solo a él, sino al círculo de amigos íntimos que él tenía. Entonces, en ese momento, ahí él quedó muy satisfecho con algo que no son los elementos del crimen, no es propiamente un crimen internacional el tema del hurto, y nosotros no nos esperábamos. Entonces, a veces suceden esas dinámicas, a veces sucede que pasa al revés, o sea que los comparecientes dicen barbaridades y la víctima sale más brava de lo que estaba antes. O sea, todo nos ha ido pasando y por eso también ahí las víctimas tienen derecho a un acompañamiento psicosocial. Y también por eso no están presentes de carne y hueso, porque no sabemos qué va a pasar aún. De acuerdo. Luego viene un segundo momento que es al revés. Las víctimas llegan y dicen lo que está en su corazón de su reacción a esas versiones. Muchas veces traen recuerdos de sus seres queridos si están muertos, o traen cuadernos, o traen como cosas que para ellos son importantes a esta diligencia que se llama las observaciones a las versiones voluntarias. Y ahí son los comparecientes los que están viendo por la plataforma. Entonces ahí también hay un intercambio. Luego, con todos esos intercambios, nosotros construimos la imputación, que es lo que venimos a notificar. Si ellos deciden reconocer, entonces viene un tiempo de preparación de la diligencia. Y ahí la JEP ha desarrollado una serie de metodologías para que tanto las víctimas como los comparecientes sepan con quién se van a encontrar, cómo va a ser ese encuentro. Y los preparamos, terminan siendo como 10 talleres, yo no participo en ellos y se hace con profesionales, sobre todo psicosociales, pero los abogados del despacho están acompañando.
están los abogados de las víctimas, si es con las víctimas, están los abogados de la defensa, si es con los comparecientes, y se hacen una serie de actividades en los cuales se busca que la gente, tanto víctimas como comparecientes, hagan un proceso de reflexión de manera que lo que vaya a pasar en la diligencia sea intencional. Que no les pase lo que nos pasa con frecuencia a los seres humanos, que decimos lo que no queremos, hacemos lo que no pensamos que vamos a hacer. ¿Sí? Así es. Entonces, que realmente que la participación en la diligencia sea intencional, que sea lo que la persona quiere hacer y quiere decir. Y para eso reciben un apoyo, que implica también, claro, tramitar las emociones en espacios privados. Entonces hay un primer encuentro que es privado, sin cámaras y sin testigos, pero sí con un acompañamiento psicosocial, y se va preparando la diligencia. El día que llega la diligencia ya vienen unos meses de esta preparación y la gente está en disposición de hacer lo que quiera hacer. De todas maneras son unas diligencias muy duras porque a veces lo que la gente quiere hacer es realmente manifestar toda la rabia que tiene, ¿sí? Las víctimas y todo el dolor. Y para, sobre todo al inicio, yo creo que ya han ido aprendiendo, pero para estas personas que pasaron muchos años siendo el comandante, el que más mandaba, pues no están acostumbrados a ser confrontados. Magistrada, ¿qué tanto sabemos o hemos aprendido los colombianos de la guerra y de la paz? En primera persona, yo creo que a pesar de las grandes diferencias regionales, que son muy impresionantes, estos son muchos países en uno, realmente las ciudades y las zonas rurales, o sea, las regiones son muy distintas y luego en cada región, pues la diferencia entre la ciudad y su zona rural es otro país. Pero sí creo que hay una cosa que compartimos y es que somos un país, como se dice coloquialmente, echado para adelante y queremos salir adelante. Queremos dejar lo que pasó atrás. Yo digo que somos un país de reconstrucción. Yo creo que no somos un país como de que no, máteme, sino que somos más bien un país de yo no me voy a hacer matar por esto. Yo más bien me voy. Entonces creo que lo que hemos aprendido todos estos años de la guerra es cómo sobrevivirla. Mucha de la gente que participa en la JEP de las víctimas están buscando una manera de poder salir adelante y seguir adelante con su vida y tienen esta carga del pasado que con toda la razón es agobiante, pero sí creo que el impulso es ese, como salir adelante, y la gente que lo logra no quiere saber del pasado. Magistrada, ahora estamos en un gobierno, el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Y escuchamos también, hablando otra vez sobre las críticas al mismo expresidente Juan Manuel Santos, criticando la JEP, o más que criticar, pidiendo resultados rápidos, al presidente actual diciendo, no, hagamos un tribunal, juntemos todo y hagamos un Creo que un ese tribunal. tema ya se le pasó, pero sí lo tuvo. Ajá. Pero también tenemos a los padres del acuerdo también un poco disparándole a la JEP. ¿Qué tan frustrante puede ser después de todo este tiempo que eso, ustedes quienes están adentro del proceso, escuchar, ver y atender esos reclamos? Pues yo puedo hablar por mí. Yo creo que cada uno de nosotros lo maneja también según su carga, según su historia, según las expectativas que tenía, y así que tocaría en primera persona. De mi parte, yo de alguna manera sabía que esto iba a pasar porque yo venía de la academia y realmente estos procesos de justicia transicional en todas partes son muy discutidos. De hecho, lo ha sido menos de lo que yo esperaba, para ser honestos, ¿sí? Yo creo que es parte de la naturaleza de una justicia de estas que al ser una justicia de transición, de alguna manera siempre va a haber expectativas sociales que no va a cumplir. Ahora, en un país donde la justicia que no es de transición, sino la ordinaria, no cumple tampoco con las expectativas, a pesar del enorme esfuerzo que hacen, pues con mayor razón pensaría yo que la transicional, que su naturaleza es pasar de pues en este caso de la guerra con las FARC a la paz con las FARC, iba a generar muchas disputas de esto. Y una de las cosas que
yo lo veo de una manera positiva realmente y que me parece, pues no sé cómo más decirlo, me parece bonito, me gusta mi carrera y me parece que para este país es lo que representa el derecho, es que estas disputas se dan es en el lenguaje y en el campo del derecho. Entonces, si usted mira, por ejemplo, el doctor de la Calle y Sergio Jaramillo, que están en desacuerdo con una interpretación que hizo la sección de apelación del Tribunal de Paz sobre las normas que son el acuerdo de paz que ellos gestionaron, la sección de apelación les interpretó de una manera, a ellos no le parecen y lo que hacen es que le ponen una demanda. Y igualmente la defensa de las FARC, cuando no está de acuerdo, lo que hace es que nos llena de recursos y de demandas y de tutela, las víctimas también. Entonces a mí, digamos que para mí eso refleja que el impulso aquí compartido es una disputa de fondo que es política y que fue una disputa caliente, una guerra, ¿sí? O sea, la gente se ha odiado en este país tanto que ha querido matarse y se ha matado. Entonces, pasar todo eso calor de la política que nos llevó a odiarnos tanto que nos matamos, a pasarlo, digamos, una guerra de Twitter y de recursos jurídicos, a mí me parece una ganancia. A mí a veces me frustra, pero en realidad nunca me molesta ni una tutela, ni un recurso, nada de eso me parece la maravilla, que sea jurídico y no sea como decían cuando era pelada que me ensillen una moto. Entonces que me demanden todo lo que quieran. Sí, o sea, me gusta, me parece increíble que sea un país que en medio de todo es un país que cree en el derecho. Cuando empezamos y los mismos comparecientes recurrían a la norma o lo querían en una norma, yo decía, me parecía increíble que una gente que vivió toda la vida en la ilegalidad se desarma y lo que quiere es la norma. Exactamente. Y eso a mí, francamente, me parece una maravilla. Ojalá fuera todo así. Magistrada, la anterior procuradora le hizo también un reclamo. Sí. ¿Y eso en qué quedó? Yo sé que la procuraduría anterior ha hecho muchos y esta también. El procurador todo el tiempo me tiene que decir de cuál de todos. Porque la procuraduría quedó en la JEP con un papel, con un protagonismo que realmente no tienen en ninguna otra corte. Y es que ellos participan y están presentes en todas las diligencias. Y entonces ellos en cada caso se van formando su propia opinión. Y también tienen sus opiniones. Ahora, ellos no tienen competencia para investigarnos a nosotros nos investiga la Comisión de Disciplina Judicial, que es otra vía legal. Cada vez que alguien se molesta mucho con alguien, hacen o recusan o te ponen una investigación en la Comisión de Disciplina, que tampoco ha llegado a ningún lado. Pero es lo que le digo, desde que sea por vía jurídica, a mí me parece que todo es ganancia. Magistrada, una última pregunta. Usted lleva investigando un delito tan doloroso como es el secuestro, con un grupo de victimarios que han ido aceptando las culpas, pero el país, por el otro lado, vuelve y recicla esa violencia y vuelven a aparecer este tipo de delitos. Que frente al trabajo que viene haciendo la JEP, ¿qué más vamos a ver los colombianos? ¿Hasta dónde va a llegar o quién va a poner ese punto final para decir, bueno, hasta aquí llegamos? Bueno, la JEP tiene un término legal, a diferencia de la justicia ordinaria, en el 2032 cierra la JEP. Las acusaciones pueden ir hasta el 2028. Eso quiere decir que mi sala tiene que haberle remitido a todo el que no reconoció a la UIA por lo menos un año antes, y eso quiere decir que las imputaciones entonces tienen que estar antes de eso. Es decir, hay un término legal con el cual estamos trabajando y ese es el punto final. Yo pensaría que lo que sí va a quedar después del trabajo de la Comisión de la Verdad y de la JEP es una comprensión más profunda del conflicto que desangró a Colombia, sobre todo en los 90s y la primera década del 2000. Sí, una comprensión judicial realmente con un cubrimiento del país y un nivel de detalle que a los historiadores les va a parecer fantástico, porque es difícil que un conflicto sea cubierto con ese nivel de detalle. Vamos a tener las versiones de las víctimas,
acá de las FARC y de los militares. En Justicia es Paz, que es la justicia compañera, está todas las versiones de los paramilitares, pero Justicia Ordinaria también ha procesado muchos de los civiles. O sea que realmente va a haber una memoria judicial de ese conflicto, cuyo punto más agudo fue entre el 96 y el 2002, en términos del accionar de la guerrilla, y luego viene el periodo en nivel de accionar de la guerrilla y de los paramilitares. Es como hasta el 2002, que es el punto más agudo. Los paramilitares, luego vienen unos años que depende de la región. Hay años que esa época después del 2002 en algunas regiones es muy intenso y en otras el conflicto ya pasó. Viene una respuesta muy fuerte del Estado que conllevó crímenes también cometidos por las fuerzas militares que también estamos mirando, y después realmente el conflicto ese baja de intensidad dramáticamente y en el 2016 se firma la paz. Entonces esa guerra, que incluye tanto las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, como las FARC, como el Ejército Colombiano, va a quedar súper bien documentado. La guerra que está empezando ahora, que yo no sé si le llamaría guerra porque nunca llega al nivel que tuvimos en los 90. ¿Y usted se acuerda? O sea, realmente nosotros no hemos llegado a ese nivel. Es una guerra distinta que algún día tocará documentarla, donde al parecer por las noticias los intereses económicos tienen un papel protagónico que no tuvo tanto, ¿sí? Lo que vimos en los 90, al principio de los 2000, es que el narcotráfico producía dinero para hacer la guerra, pero era gente que de todas maneras estaba en la guerra, sino que esto le dio alas. Ahora lo que parece que uno ve es que la guerra protege unos intereses económicos. Entonces yo creo que es otro conflicto y que el país va a tener que pues con ayuda de los periodistas, de los académicos y de los valientes fiscales que se le median, conocerlo, pero yo creo que es otra cosa. Magistrada, muchas gracias por estar aquí en este video podcast, por habernos regalado parte de su tiempo. No, muchas gracias por invitarme.